Estimados estudiantes, vamos ahora a hacer el video explicativo sobre el tema de estequiometría. Bueno, la estequiometría se basa básicamente en el principio de Lavoisier, donde nos indica que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Quiere decir que si nosotros aplicamos una ecuación química, vamos a poder calcular la cantidad de reactante que ingresa y la cantidad de producto que se forma, ¿sí?, a partir de uno de los reactantes o productos. Entonces, la estequiometría se basa básicamente en utilizar una ecuación química, así como por ejemplo la que estoy utilizando acá, y que a partir de un reactante, ¿sí?, cualquiera de los dos, uno, yo obtengo los productos que necesito, o a partir de un producto puedo obtener los reactantes. Entonces vamos a iniciar con los cálculos estequiométricos, pero para lo cual yo les invito a que primero hayan estudiado la teoría. Vamos a ver la estequiometría en problemas y ejercicios. Dice, calcular la cantidad de carbonato de calcio, ¿sí?, calco 3, necesaria para obtener 66 gramos de anhidrido carbónico por tratamiento de esa sustancia con ácido clorhídrico, según la siguiente ecuación. Entonces, lo primero que yo tengo que determinar acá es si la ecuación está correctamente balanceada. Entonces vamos a ver, dos cloros salen, dos cloros deben ingresar, ¿sí? Entonces ya balanceamos el cloro. Entonces ahora voy a ver si las demás sustancias están balanceadas. Un calcio ingresa, un calcio sale. Un carbono ingresa, un carbono sale, ¿sí? Ahora, ¿cuántos oxígenos tenemos? 2 más 1, 3. Los hidrógenos son 2, la ecuación ya está balanceada. Entonces, una vez que yo ya tengo la ecuación balanceada, paso a utilizar los datos. Dice, calcular la cantidad de carbonato de calcio. Entonces, si me dice calcular la cantidad de carbonato de calcio, yo tengo que identificar la sustancia que interviene. Entonces, una de ellas es el carbonato. Dice, calcular la cantidad de carbonato de calcio, dice, necesaria para obtener 66 gramos de anhidrido carbónico. El anhidrido carbónico, sí, es el CO2. Entonces, estamos hablando de él. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En el primer, sí, voy a coger la hojita para ver los ejercicios. Sí, miren, en el primer ejercicio me pide eso. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, en la primera línea, tengo que tener los pesos moleculares de cada una de las sustancias, ¿sí?, que están interviniendo. Entonces, por ejemplo, yo tengo el peso molecular del carbonato de calcio. Voy a ponerlo acá. Peso molecular del carbonato de calcio. Pregunta de examen, CACO 3. ¿Sí? 100 gramos, ¿sí? Vamos a escribirlo más claro porque parece que está muy junto, ¿sí? Vamos a escribirlo. Entonces, acá vamos a ver que esto es 100 gramos. Lo pongo en rojito para que puedas, ¿sí?, su peso molecular. Ahora, del CO2 ya es conocido. El peso molecular del CO2 también es conocido porque cuando hacíamos ejercicios de aritmética química era uno de los componentes que teníamos que calcular. 32 más 12, 44. Entonces su peso molecular es 44. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para que yo lo pueda asociar acá. 100 gramos, ¿sí?, es a 44 gramos. Y me dice, ahora tengo que obtener los datos, pero del enunciado. Estos datos son de la estequiometría balanceada, ¿sí? 100 gramos pertenece al peso fórmula del carbonato de calcio y 44 gramos pertenece al peso fórmula del CO2. Pero ahora me dan un dato, calcular la cantidad necesaria para obtener 66 gramos de anhidrido carbónico. Entonces me dicen que yo debo obtener 66. Si dicen que debo obtener 66 gramos, esto está en los productos. Y la pregunta sería acá, X peso de carbonato de calcio, CaCO 3. Entonces, este peso será igual, ¿sí?, igual a, multiplico en aspa, ¿sí?, 100 gramos por 66 gramos, dividido todo sobre, sí, 100 sobre 44. Entonces, nosotros vamos a ver que el peso de carbonato de calcio es lo siguiente, 22ava, sí, 2, 22ava, 3. Sería 3 medios. 50 por 3, 150 gramos. ¿Sí? Calculemos a ver. Ese es 22 por 3, este es 22 por 2. ¿Sí? Sería acá 3, acá 2. 100 entre 2, 50 por 3, 150. Entonces la respuesta sería 150 gramos. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a calcular, ¿sí?, hacer cálculos estequiométricos. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver ahora que nosotros
utilizábamos, ¿sí? Por ejemplo, acá utilizamos los 66 gramos que obtuvimos como dato y lo usamos directamente. Ahora vamos a ver pureza de un reactivo químico. En la realidad, las sustancias químicas que nosotros utilizamos para cualquier tipo de reacción química no es pura. La mayor concentración o el mayor porcentaje que yo he podido ver en un reactivo químico es 99.99 y ese reactivo es carísimo. Entonces, en la práctica, las sustancias que nosotros utilizamos para producir un producto que la empresa pueda comercializar tiene una pureza que mientras más puro es, más caro. Entonces quiere decir que la producción se encarece. Entonces vamos a ver en qué afecta la pureza química en una reacción, ¿sí? Vamos a ver como un ejemplo, miren. Una lámina contiene 80% en masa de zinc. Al sumergir 325 gramos de dicha lámina en una solución de ácido nítrico, se produce la siguiente reacción, dice. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos litros de hidrógeno se produce? Mira, vamos a ver lo siguiente. Yo agrego esta lámina al ácido clorhídrico y por supuesto se va a producir una reacción donde se va a eliminar un gas. Pero a mí me piden el porcentaje de pureza del zinc, ¿cuánto es? 80%. ¿Sí? ¿Cuánto está? 80%. Entonces, yo quiero calcular, ¿sí?, ese peso de zinc al 80%. Entonces, hace una regla de 3 simple, sencilla. ¿Cuánto es el peso total de la lámina? El peso total de la lámina es 325 gramos, ¿sí? 325, vamos a escribirlo mejor, ¿sí? 325 gramos. Listo. 325 gramos. Entonces, a partir de yo calculo, digo, 325 gramos es el 100%. X peso será el 80%. Entonces, si hacemos un cálculo, X va a ser igual a ¿cuánto? A 325 por 80 sobre 100. Dándome como resultado, vamos a calcularlo con ustedes. A ver, ¿cuál sería el resultado? Sería 325, ¿sí?, entre 100 por 80. Esto me da un resultado de 260 gramos, ¿sí? Entonces esto sale 260 gramos. 260 gramos. Por lo cual, entonces de los 325, solamente son zinc 360 gramos al 80%. Entonces, ahora yo paso a resolver, ¿sí?, el ejercicio. Pero no te olvides, primero tenemos que hacer el balance. ¿Cuántos nitrógenos ingresan acá? ¿Sí? ¿Cuántos nitrógenos ingresan acá? Están ingresando 1, pero acá salen 2. Por lo tanto, yo tengo que poner un 2 acá, ¿sí? Al poner acá ya tengo los hidrógenos igualados. ¿Cuántos zinc tengo? 1. ¿Sí? ¿Cuántos zinc tengo? 1. 1 ingresa, 1 sale. ¿Cuántos oxígenos tengo? 3 por 2, 6. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 6. Entonces la ecuación ya está balanceada. ¿Qué me pide? Dice calcular, dice, ¿cuántos litros de hidrógeno se producen a condiciones normales? Cuando hablamos de condiciones normales significa la presión, ¿sí? Condiciones normales. Presión es igual a 1 atmósfera y la temperatura es igual a 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces, como están hablando de condiciones normales, hay un punto muy importante, el volumen. El volumen a condiciones normales es 22.4. Entonces dice, una lámina de zinc. ¿Cuánto pesa el zinc? En tu hojita de práctica que vas a tener, el zinc tiene un peso de 65, ¿sí? El zinc tiene un peso de 65. Vamos a verlo por acá, ¿sí? Acá está el ejercicio. ¿Sí? El peso atómico del zinc es 65. 65 es a lo que se va a producir, ¿sí?, de hidrógeno. A condiciones normales, el volumen de hidrógeno es 22,4 litros. Entonces quiere decir que acá se van a producir 22,4 litros. Ahora, ¿cuánto se producirá si yo tengo 260 gramos? Entonces acá voy a poner X. X va a ser igual a lo siguiente. Vamos a calcular, ¿sí? Vamos a usar la calculadora y vamos a hacer lo siguiente. Sería 260 gramos por 22,4 litros. ¿Sobre cuánto? Sobre 65 gramos. Esto sería igual
a lo siguiente. A ver, 260 por 22.4 entre 65. Esto me da un valor de 89,6 litros. ¿Sí? Entonces, ese sería el cálculo en volumen de hidrógeno. Recordemos nuevamente, cuando me hablan de condiciones normales, la presión es 1 atmósfera, la temperatura es 0 grados centígrados. Pero lo que me interesa para yo poder resolver el ejercicio es lo siguiente, que el volumen que ocupa ese gas es 22,4 litros. Entonces ya tengo acá el resultado de la siguiente relación. Ahora vamos a ver otro punto muy importante que tiene que ver con el tema de reactivo limitante. Si se han dado cuenta, nosotros para resolver el ejercicio hemos tenido un valor de un reactante, ¿sí? Igual acá, calculaba la pureza y tenía el valor de un reactante. Pero si leemos el ejercicio para reactivo limitante, el reactivo limitante se utiliza cuando, por ejemplo, en la ecuación química me dan 2 o más reactantes, pero en referencia a sus datos, sea peso, por ejemplo, ¿no? Miren, si leemos el ejercicio, este ejercicio yo tengo que sí o sí aplicar el reactivo limitante. ¿Por qué tengo que aplicar el reactivo limitante? Porque me están dando los dos, ¿sí? Los dos reactantes, el peso de los dos reactantes. Entonces, cuando yo necesito calcular o resolver el ejercicio, tengo que solamente tener uno, no puedo tener los dos. Entonces, ¿pero cuál de los dos será el que hace que la reacción se termine? El reactivo limitante es aquel que cuando se acaba la reacción química. Es aquel que limita la reacción, por eso se llama reactivo limitante. Entonces yo tengo que calcular cuál de los dos es el reactivo limitante. Vamos a leer el enunciado. Dice, mediante la siguiente reacción se obtiene fosfato de sodio, ¿sí? Entonces vemos que tenemos fosfato de sodio, ¿sí? El óxido de sodio más el pentaóxido de difósforo me produce fosfato de sodio. Dice, a partir de 372 kilogramos de óxido de sodio y 710 kilogramos de pentaóxido de difósforo. Si te das cuenta, lo que ha sucedido acá es lo siguiente, que me están dando los dos reactantes. Entonces, antes de calcular el reactivo limitante, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que encontrar, ¿sí? El balance de la ecuación química. Entonces, vamos a balancearlo acá mismo. 3 sodios salen, 3 sodios ingresan, ¿sí? Entonces, acá yo tengo 3 por 2, 6. Entonces acá tengo que poner un 2, ¿sí? Para que se iguale. Entonces 3 por 2, 6 sodios ingresan, 3 por 2, 6 sodios salen. 2 fósforos salen, 2 fósforos ingresan. Miren, ahora ¿cuántos oxígenos tengo? 3 por 1, 3, más 5, 8. 4 por 2, 8. Entonces la ecuación está balanceada. Es importantísimo esto porque a partir de acá yo calculo, ¿sí? Calculo lo que necesito encontrar. Entonces voy a ver que el reactivo limitante es una relación sencilla, mira. En el numerador, ¿sí? En el numerador va el peso, ¿sí? De la sustancia que te dan. Por ejemplo, me dicen a partir de 372 kilogramos de ¿quién? De óxido de sodio. Entonces, el óxido de sodio va como dato, acá va a 372 kilogramos. Miren, esto es adimensional, ¿sí? Entonces, ahora yo digo, ¿cómo lo divido? Si es una relación, ¿con quién lo divido? Con el peso molecular de la sustancia. Por ejemplo, acá tengo 3 veces el peso atómico del sodio, peso fórmula del sodio, como óxido. Entonces, ¿cuál será su peso fórmula del sodio? Sería 23 por 2, 46. ¿Sí? 46 más 16 sería 62. Entonces, es 3 por 62. Pero recuerda, 62 que viene a ser el peso fórmula del óxido de sodio. Ahora para el siguiente. Para el siguiente, ¿cuánto me están dando? 710 gramos. Tengo 710 gramos. Ahora yo tengo que poner, ¿sí? El peso fórmula del óxido de sodio. El peso fórmula del óxido de sodio es 142. Entonces procedo a hacer los cálculos necesarios. Vamos a dividir acá, ¿sí? Vamos a dividir. ¿Cuánto sale el primero? ¿Sí? Es 372. Miren, si nosotros dividimos 372 entre 3 por 62, entonces R me sale igual a 2. ¿Sí? Este me sale 2. Ahora yo voy a pasar a dividir, ¿sí? Voy a pasar a dividir 710 entre 142. ¿Sí? Esto me sale 5.
¿sí? R me sale acá igual a 5. Entonces pasa lo siguiente, que de los dos yo tengo que escoger aquel que me da el menor valor. Este es el reactivo limitante y este es el reactivo en exceso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el que voy a utilizar como reactivo limitante será el dato del óxido de sodio. Entonces, escribo nuevamente mi ecuación para resolver el ejercicio, pero ya balanceada. Na2O más SO5, esto me produce 2 veces Na, ¿sí? Na3, PO4. Entonces, leo la ecuación o leo el ejercicio que me dice, mediante la siguiente reacción que me dan a partir de 172 kilogramos de óxido de sodio y 710 kilogramos de pentaóxido de fósforo, ¿qué pesa en kilogramos de fosfato de sodio? Ah, mira, como ya he obtenido el reactivo limitante, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a poner el dato de acá y el dato de acá. Entonces voy a poner acá los pesos, fórmulas de cada uno de ellos. Es 3 por 62, que era el peso atómico del óxido de sodio, y 2 veces el peso fórmula del fosfato de sodio, que era 164, ¿sí? Ahora yo tengo que utilizar el peso que me están dando de óxido de sodio, 372, ¿cuánto me produce? X. Entonces, X peso de fosfato de sodio va a ser, vamos a calcularlo, ¿sí? Va a ser igual a 372 por 2 por 164 sobre 3 por 62. Entonces, X va a ser igual a el siguiente resultado, 372 por 2 por 164 igual entre 3 igual entre 62. Esto me sale 656 kilogramos. ¿De quién? ¿De quién me están pidiendo? De Na3 PO4, fosfato de sodio. Entonces, aquí hemos podido encontrar lo siguiente, hemos podido aprender con ustedes, ¿sí? En estequiometría, los cálculos estequiométricos, cómo se calcula el reactivo, la pureza de un reactivo químico, y aquí hemos podido ver el reactivo limitante. Recordemos que el reactivo limitante se calcula para poder utilizar uno de los dos datos que me han dado, porque no puedo utilizar los dos. Ese es el principio de la estequiometría. Espero que esto les haya servido a ustedes, estimados estudiantes, para que puedan entender un poco más sobre el tema de estequiometría. Estamos utilizando este capítulo de estequiometría en problemas y ejercicios. Gracias, queridos estudiantes. Nos vemos en la clase del sábado.